Hey chicos, ¿cómo están? Bueno, para nuestro tema que vamos a estar viendo en esta siguiente semana va a ser en torno al hombre como ser cultural. Ya habíamos visto cómo el hombre es un ser político, un animal político, que como el hombre pues renuncia a su libertad para dejarse pues gobernar por alguien que vele por su seguridad. Entonces, a raíz de que el hombre puede habitar en sociedad, es que se manifiestan sus virtudes, ¿sí? Y sus virtudes terminan por definir a una civilización o dan características por definir a una sociedad, ¿sí? Entonces, son ciertos elementos los que definen la cultura. Entonces, vamos a hacer primeramente una distinción entre términos, ¿sí? Porque a veces, por ejemplo, sobre todo con dos. Por una parte tenemos el término de cultura que lo asociamos con la información que posee una persona o el conocimiento que posee una persona en torno a lo que ha producido el ser humano, ¿no? Decimos que una persona es culta, ¿no? Por la cantidad, por todo lo que sabe, o alguien es inculto porque no sabe nada, ¿no? Entonces hacemos esta asociación del término cultura para referirnos al conocimiento que posee una persona sobre un tema, ¿sí? Eso es por un lado. Y por otro lado, lo que vamos a estar trabajando va a ser el término de cultura, pero en relación a los elementos de la vida humana, que estos son transmitidos socialmente de generación en generación, ¿sí? Sean materiales, sean inmateriales, sean espirituales, ¿ok? Principalmente. Entonces, todos a raíz de esto podemos inferir que todo hombre es un ser cultural, que toda sociedad tiene una cultura. Sí, en el término de cultura de conocimiento, pues hacemos esta distinción de que uno es culto y uno es inculto. Pero en términos de cultura, y por ejemplo, la antropología es la ciencia que viene a resolver los problemas de la cultura, o que viene a estudiar lo que es la cultura, en el sentido de que esta ciencia estudia todos los aspectos físicos y las manifestaciones sociales y culturales del hombre. ¿Sí? Del hombre, pero en sociedad. Entonces, la cultura no es o no podemos ejercer un juicio de valor sobre la cultura. No podemos decir esto sí es buena cultura, esto no es buena cultura, ¿sí? Porque estaríamos entrando a un término discriminatorio, que eso lo vamos a ver ya un poco más adelante. Pero en sí, la cultura no podemos decir que una cultura, una manifestación o algo es bueno o es malo. Toda sociedad posee cultura. Entonces, y vamos a ver algunos otros conceptos también que están dentro de la que es la cultura. Es decir, cómo el hombre adquiere y transmite esta cultura. Y tendremos, por ejemplo, en primer lugar, lo que es la enculturación. Y la enculturación viene a ser el proceso por el que la cultura se transmite de generación a generación en una misma sociedad, ¿sí? Es la capacidad de que nosotros, por ejemplo, como México, como nación, tenemos ciertos elementos que se nos han ido transmitiendo de generación en generación, ¿sí? Eso sería enculturación. Y por otra parte, la difusión cultural es la transmisión de cultura de una sociedad a otra sociedad, distintas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, y bueno, actualmente tenemos a los medios masivos de comunicación como los medios quizás más modernos para transmitir o para difundir lo que es la cultura, ¿no? Antes pues tenías que esperar a que viniera, no sé, el ballet ruso, pues aquí al CCU o lo que sea, y ahora tú puedes, desde la comodidad de tu casa, puedes ver un video del ballet ruso. ¿Sí? Sin necesidad de tener que ir, de pagar, etcétera, etcétera. Entonces, la difusión de la cultura que se encarga de transmitir la cultura de una sociedad a otra, mientras que la enculturación es la que dentro de una misma sociedad se va transmitiendo esta cultura de generación en generación.
Por otra parte, también tenemos lo que es la transculturación. La transculturación es o son los elementos que comparten distintas sociedades. Es decir, no podemos comprender a el ser latino, ¿sí? Por ejemplo, ese término, ¿no? de lo que es, o al comprender el continente americano, en específico la parte latinoamericana, sin conocer qué rasgos o elementos compartimos. Y a pesar de ser diferentes sociedades, compartimos elementos en común. Y el más sobresaliente sería nuestra lengua o idioma, ¿no? Por ejemplo. Pero entonces la transculturación son los aportes culturales que proporcionan distintas sociedades, pero a la vez las compartimos o tenemos algunos elementos en común, ¿sí? Eso es transculturación, y a la vez que también como civilización, como raza, bueno, no como raza, sino como seres humanos, también tenemos algunos elementos que compartimos ya a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo. Ahora, por otro punto, la aculturación. La aculturación es el choque que se da entre dos culturas. Normalmente es por violencia, pero hay algunos puntos en los que se da pasivamente, pero normalmente se da por algún acto de violencia en el cual la cultura dominante, ¿sí?, absorbe a las culturas, a las otras culturas a las que está dominando, y entonces se pierden identidades y se adhieren otras, creando una nueva cultura. Ejemplo, lo que pasó con la conquista de México. Vienen los españoles, ellos impusieron su cultura, absorbieron a los distintos pueblos que existían aquí, perdieron su identidad, es claro, y se formó una nueva cultura que es nosotros, los mexicanos, ¿sí? Entonces eso es aculturación. Ahora, afortunadamente, por el proceso de conquista, no se perdieron en sí todo lo indígena, lo que había antes aquí en Mesoamérica, y entonces podemos todavía conocer o tenemos todavía lo que son las lenguas nativas, ¿no? de distintos grupos étnicos que todavía lograron permanecer, ¿sí? Por otro lado, también tenemos la contracultura. Y la contracultura va a manifestarse en contra de lo ya establecido, ¿sí? Esta contracultura es atrevida o es osada y es como una respuesta ante algo que ya está establecido. Por ejemplo, los hippies. Los hippies es un movimiento contracultural. ¿Por qué? Recordemos, Estados Unidos estaba en lo que era la Guerra Fría, el proceso de Guerra Fría, y entonces estaba el proceso, la guerra de Vietnam. Entonces, pues estaban mandando a todos los jóvenes a combatir, ¿no? Allá a Vietnam y todo eso. Entonces, este movimiento de los hippies surge en contra de la violencia que se estaba generalizando, y pues tenemos los movimientos de amor y paz, ¿no? Y las canciones, la letra de las canciones, la forma o estilo de vida que llevaban los hippies, todo este movimiento fue en contra o como una respuesta ante la violencia que estaba ejerciendo en ese momento Estados Unidos, ¿no? Entonces algunos jóvenes inician este movimiento, varias bandas de rock que conocemos surgen a raíz de estas actividades, algunos festivales, ¿no? No sé si han escuchado de Woodstock. Woodstock son algunos, fue un festival súper masivo de todos estos hippies donde tocaron unas bandas, es como el de Coachella, pero versión, pues yo creo que estuvo mejor la de Woodstock, ¿no? Tenía más sentido, tenía un contenido o un trasfondo más que lo que tenemos ahora de Coachella, ¿no? Cuando se juntan los diferentes grupos y demás, ¿no? Tenía una razón de ser de Woodstock, ¿no? Este festival que se hizo. Entonces, tenemos contracultura, tenemos aculturación, tenemos transculturación y enculturación, ¿sí? Es decir, estos procesos por el cual surge o se da una cultura y se transmite.
Por otro lado, también tenemos la relación que se da entre naturaleza y cultura. ¿Sí? Algunos, o ya se entiende que la naturaleza o el medio en donde está tu entorno va a definir el tipo de sociedad que se va a formar. ¿Sí? Entonces, las características climáticas definen las características de una sociedad, ¿sí? Y por ende, la cultura. Además, también tenemos o encontramos algunas fronteras naturales, como son ríos, barrancas o océanos, ¿no? Que van a limitar o delimitar los espacios en donde se van a desarrollar estas sociedades. Y también tenemos lo que es la flora y la fauna, que va a definir el tipo de actividad que va a tener la sociedad. Entonces, de ahí, por ejemplo, Marx y Engels hablan en cuanto hacían sus trabajos, sus postulados sobre lo que es el trabajo, en que el hombre va a transformar su entorno de acuerdo a las necesidades. Ahora, esta transformación, si se da una transformación de su entorno inconsciente, obviamente pues terminamos con lo que es la sobreexplotación de los recursos naturales, cambios climáticos y demás, ¿no? Cuando se da esa transformación inconscientemente. Porque pues a lo largo de la historia hemos visto cómo sí se puede relacionar el hombre y su medio ambiente. ¿Sí? Cómo pueden vivir de manera simbióticamente, ¿sí? Y por otra parte tenemos, bueno, ya no tenemos nada. Nada más decirles sobre su actividad, ¿sí? Aquí fue un como esbozo, un plano general sobre lo que es la cultura. Y ya no se habla de los elementos, porque los elementos que yo sé que ustedes saben, ¿qué elementos definen a una cultura? ¿Sí? Ya les decía por ahí el caso, por ejemplo, del ser latino, ¿no? Pero ustedes en su infografía van a identificar o van a investigar qué elementos conforman la cultura y van a abordar uno específicamente, ¿sí? Y lo van a ir desglosando. Ya tendremos oportunidad también en nuestra, ¿cómo se llama? En nuestra videoconferencia de abordar un poco más sobre el tema, ¿sí? Pues es como una introducción al tema. Y bueno, ya sería todo, chicos. Va, cuídense, que estén bien. Bye.